Bueno, sí, seguramente hagamos el 13, el 15, y después veamos qué tiempo. Yo quería hacer el 10, sinceramente, pero si ya más o menos lo saben, no pasa nada. Bueno, 12b. 12b, extender función de forma continua o en forma continua. En forma continua todo el plano. Continuo a todo el plano. Bueno, algo que no sé si... tal vez es una pavada, tal vez ya todos lo saben. Tal vez ya todos lo saben, pero... Esto no tiene nada que ver con el ejercicio. ¿Cuánto da esto? A ver, ¿cuánto da este límite? En una variable. ¿Cuánto da? Puntos del parcial hay que diga cuánto da el ejercicio. 0. Perfecto. ¿Por qué da 0? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Decimos, esto tiende a 0, esto acá tiende a 0, entonces nos queda seno de 0, que es, bueno, equivalente, dice Pablo, pero no hay ni equivalente. O sea, hacemos, esto tiende a 0 y seno de 0 es 0. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, lo hacemos mucho, demasiado, y a veces no le damos cuidado a eso. Lo que hacemos generalmente es, pasamos lo que se dice pasar el límite para adentro, hacemos así. Finito de 1 sobre x. Esto, lo de acá adentro nos da 0, entonces nos queda seno de 0. Lo hacemos mucho, lo hacemos demasiado. Cuando componemos funciones, siempre estamos, cuando calculamos el límite, miramos lo de adentro a qué va, y con eso sacamos cómo nos queda el límite al final. ¿Sí? Seno de 1 sobre x, pero lo hacemos en casi todos los límites, siempre pasamos como el límite para adentro. No lo hacemos explícitamente, pero decimos, bueno, esto tiende a 0, entonces nos queda seno de 0. Que es 0, obviamente. Y esto lo hacemos mucho, pero no es tan trivial. Esto se puede hacer, lo hacemos siempre. Lo hacemos siempre. Y funciona. ¿Sí? ¿Funciona por qué? Y funciona porque seno es continuo. Es continuo. Ahí me faltó la A. Entonces, cuando tenemos una función continua, podemos pasar el límite para adentro. O sea, si acá tuviéramos adentro x cuadrado más no sé qué, el límite de esto es hacer el límite de lo adentro y ver el seno de eso. Lo hacemos mucho. Y en verdad lo que está atrás de eso es que tenemos una función continua y algo adentro, entonces pasamos el límite para adentro. Eso quería comentarlo, primero que nada. Que en las funciones continuas el límite pasa para adentro. Entonces, hacer el límite de algo, podemos poner el límite de adentro y listo. Ver qué nos da y después evaluar. Muchas veces hacer el límite es cuando les toca hacer el límite y es simplemente evaluar. En algún ejercicio práctico pasó. Porque no hay indeterminación, no había nada, y hacer el límite era simplemente evaluar en la función. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué les digo esto? Porque para extender funciones, tenemos una función, por ejemplo la b, que es la b, ¿sí? 12b, la función es x cuadrado por logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Esta función está definida en todo el plano menos en el 0, 0. En el 0, 0 no, porque el logaritmo de 0 no sabemos cuánto vale. En R2 sin el 0, 0. Ahora, queremos hacer una función, ¿sí? La idea de extender es hacer otra función que en todo R2 acá valga esto, y acá le damos otro valorcito. Si esto es f de x, f de x, sí, perdón, el espacio, vamos a ver, f de x, sí, es esto, queremos una extensión de f de x, sí, sería algo así, sería como otra función, ¿sí? Que vale f de x, sí, casi siempre, y vale, no sé, 8, por ejemplo, en el 0, 0. O sea, hacemos otra función que está definida en todo el plano.
¿tá? Y lo que hacemos es darle un valorcito cualquiera a este punto de acá, porque en la función no estaba dado. En esta función no tiene un valor ahí, porque el logaritmo no está definido. Entonces, extenderla es hacer una función que siempre en el plano valga lo mismo que acá, y en ese punto valga lo que nosotros querramos. Esto es una extensión. Esta va de R, esta va de todo el plano, ¿sí? De todo el plano, en los reales, y es una extensión de F. Pero acá f de xy, si estamos en R2 en el 0, 0, y en el 0, 0 vale 8, por poner ahí. Eso no es una extensión. El problema es que no es continua. El problema es que esto no es continuo. ¿Está? No es continuo. Pero no es continuo. No es continuo. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros tenemos una función que está definida en todo R2 menos en ese punto. Ahora queremos hacer una extensión, queremos hacer una función que todo acá en R2 menos en 0, 0 valga lo mismo. Y además le queremos dar un valorcito ahí, que puede ser cualquiera. A principio puede ser 8, 0, 1, 2, 3, podría ser cualquiera. Pero si queremos que la extensión sea continua, ¿se acuerdan lo que les dije yo? ¿Sí? Acá es el importante. Nuestra extensión para ser continua, ¿tá? Va a tener que cumplir que va a tener que ser el límite cuando esto tienda a 0, 0. Por lo que les dije yo al principio hoy, que el límite pasa para adentro. Entonces, extensión es agregarle un valor en el 0, 0 que es donde acá no está definido. Eso es extensión. Para que sea continua, ¿tá? Para que una extensión sea continua, ¿tá? Que f techo, ¿sí? Esta es una extensión, R2, en R, sea continua, ¿no? Lo que les dije al principio de la clase, el límite pasa para adentro, entonces el límite de f de xy, correcto, cuando xy tiende a 0, 0, tiene que ser igual a f de 0, 0. ¿Ah? Porque el límite lo metemos para acá y xy tiende a 0, 0. Fue lo que les dije al principio de la clase. Entonces, si nosotros queremos extender f, el valor que le damos en el 0, 0 tiene que ser justamente el límite de cuando nos acercamos. Esa es la idea de acá, de extender función de forma continua, o en forma continua. Nos faltaba dar un valor a ese punto, porque la función en el 0, 0 no tiene número, no tiene valor funcional, no está definido. Entonces, hacemos una función que le dé un valor cualquiera ahí. Para que sea continua esa función tiene que cumplir esto. Ese valor que le damos tiene que ser el límite de esta de acá. ¿Está? Acá es f gorro, pero bueno, es lo mismo que f, porque los xy están tendiendo a 0, 0, pero no son 0, 0. Entonces le podemos sacar o poner, es lo mismo. Y fuera del 0, 0 son lo mismo, f y f gorro. Entonces, también fue como una charlita de más. Lo único que tenemos que hacer es ver si hay límite en el 0, 0, y si lo hay, se puede extender de forma continua. Sería crear una función que en R2 en el 0, 0 valga esto y en el 0, 0 valga el límite. Bueno. ¿Cómo sé que no es continua? Porque no cumplía esto. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. En verdad podría dar, pero lo que pasaba es que no cumplía esto. O sea, para que sea continua tiene que pasar esto. El valor que definamos acá, que es el que nos falta para que esté definida en todo R2, va a tener que ser el límite. Entonces calculamos ese límite y ya está. Y entonces la podemos extender. Si esto nos da infinito, no la podemos extender porque no le podemos dar ningún valor. Entonces calculamos el límite, y bueno, y ese límite en el 0, 0 va a ser el valor de 0, 0 de nuestra función extensión, como quien dice. Entonces está. Eso era lo que quería decir. Básicamente hay que calcular un límite y listo. Entonces, voy a escribir lo mismo, pero acá arriba para usar todo el pizarrón. X cuadrado, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Pronto. Entonces hallamos el límite
¿sí? De cuando tendemos a 0, 0 de acá, y ese límite, si nos da un valor finito, nos da 5, 8, 0, lo que nos dé, ¿ah? Va a ser el valor que le demos a nuestra extensión en el 0, 0. Eso lo borro también. Porque bueno, básicamente es eso. En continuas podemos pasar el límite para adentro. Entonces hacer el límite, si la función está definida, es simplemente evaluar. Entonces, bueno, vamos a hallar el límite. ¿No? Límite con xy tendiendo a 0, 0 de esto acá. F de xy. ¿No? Para eso usamos polares. Se presta para hacer polares, porque y cuadrado más y cuadrado ya sabemos que es el radio al cuadrado. Entonces hacemos polares. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría rho cuadrado por coseno cuadrado de θ por logaritmo de rho, le pongo yo, pero es el radio al cuadrado, por logaritmo de radio al cuadrado. El límite cuando R tiende a 0 de esta hoja. Bueno, R tendiendo a 0. Esto de acá se va a 0, ya creo que lo hemos visto, ya ha aparecido más de una vez, incluso en la clase pasada lo vimos. Esto se va a 0, ¿sí? ¿Se acuerdan? X por logaritmo de X se va a 0, cuando X se va a 0. Acá es lo mismo, pero con un cuadrado. Entonces, esto se va a 0 y esto es acotado. X por logaritmo de X se va a 0. En este caso, nuestro X sería el radio cuadrado. 0. Y esto de acá es acotado. Entonces, esto nos da 0. Y además, como es un acotado por algo que tiende a 0, este 0 acá es el límite de esta función. Hacemos polares. ¿Ah? Entonces, lo dejo acá, el límite de f de xy con xy tendiendo a 0, 0 es 0. Si yo hago, sí. El límite lo hago tendiendo a 0, 0 porque es exactamente donde no está definida, donde quiero ver qué valor darle a la función. No. No es así. O sea, si acá te da, o sea, si el límite te da 5, no se quiere decir que sea el límite de la función. Parte B y C confunden, a ver. O sea, a ver, es condición necesaria, por ejemplo. O sea, si acá nos hubiera dado 5, o sea, si acá nos hubiera dado 5 para cualquier pita, hubiera sido una condición necesaria. Nos hubiera dicho, bueno, si hay un límite es 5 y además no podés descartar todavía que no sea límite. Pero si ya los límites dependen de θ, ya no hay límite. O sea, es como una condición para descartar, se usa para descartar. Vos hacés polares, si el resultado del límite queda dependiendo del ángulo, entonces no podés decir nada. Si te da 3, por ejemplo, bueno, ahí no sabes. O sea, perdón, si te da dependiendo del ángulo no hay límite. Si te da un número, no podés decir nada. Ahora, si te queda algo que tiende a 0 por algo acotado, sí sabés que este límite es 0. Es un temita. O sea, si el límite depende del ángulo, chao, entonces no hay límite. Si te da 5, 3 o incluso si te da 0, pero no es algo acotado por algo que va a 0, entonces no podés decir absolutamente nada. Pero si te da algo que tiende a 0 por algo acotado, entonces sí, este límite de acá es 0. Son como 3 opciones. Bien, Pedro, sí. Sí. Habría que verlo bien igual, ¿no? Habría que verlo bien. Porque nosotros lo que sabemos que la clase basal lo que usamos que estaba acotado era x por logaritmo de x. Habría que ver.
Habría que, pero está buena la idea. O sea, sacar un X acá, poner así, y ver que esto acá es un acotado, esto tiende a 0. Es buena idea, pero no me parece que sea tan claro. No es tan claro. Porque no es la misma, no es lo mismo. ¿Sí? No es la misma variable. O sea, si acá tuvieras un X cuadrado más Y cuadrado por logaritmo de eso, sí. Pero no lo tenés. Eso, como dice Belén. O sea, para que el límite de polares sea el mismo límite de la función, tiene que ser algo que se tiende a 0, que depende del radio por algo acotado. Acá estamos en esas hipótesis. O sea, el límite de polares nos quedó algo que tiende a 0, que depende del radio, por algo acotado. Entonces, los dos valen 0. Es el único caso donde a partir de polares, o por lo menos de los que vimos, es el caso donde a partir de polares podés decir cuánto vale este límite. En el 12A, no es así nomás. Pero, nada, no es así nomás. No es como dice. Pero lo que pasa en el 12A es que no te queda multiplicando el tita. ¿Ah? No. A ver, si quieren hacemos el 12A para evitar dudas de estas cosas. O sea, en este caso lo que estamos usando es algo que tiende a 0 por algo acotado, nos da 0, entonces el límite de la función es 0. Chao. ¿Ah? Eso es lo que estamos usando acá. Ahora en el 12A, lo voy a hacer. 12A. Tenemos seno de x cuadrado más y cuadrado. Seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ah? Si haces polares, esta es f de x. Hoy creo que le había puesto g de x. G de r tita es seno de r cuadrado sobre r cuadrado. ¿Sí? Porque x más y cuadrado es r cuadrado. Y el límite, cuando r tiende a 0, de g de r tita, es 1. ¿Ah? Porque seno de r cuadrado es equivalente a r cuadrado, entonces nos queda 1. ¿Ah? Ahora, esto no es tan trivial, que se cumple, es verdad, se cumple, pero no es con lo que hemos hecho todavía, con lo que hemos usado, no basta. XY, tendiendo a 0, 0, de f de XY, da 1. Esto no es tan trivial. No es tan trivial. No es así nomás. Lo que hay acá atrás, ¿tá? Lo que hay acá atrás, ¿tá? Lo que hay es que esto, y esto ya lo pueden usar si ya les queda, que esto de acá no depende de tita. Pasa porque el g de r tita no depende de tita. Separar como quiere. No depende de tita. No está en el práctico, así visto, no depende de tita. Lo pueden usar ahora si quieren. Que la función, se hacen polares y no les queda el tita metido, o sea, no es que el límite no dependa de tita, es que la función no depende de tita. O sea, la función no tiene tita metido por ningún lado. ¿Ah? Entonces pueden hacer esto. ¿Ah? Esto en verdad sale, si lo observan bien, sale observando el 4A. Ese sí solamente sí que tenemos en el 4A. ¿Ah? Pero no es, hasta nosotros lo que teníamos era si nos quedaba acotado, algo acotado con el ángulo ahí metido por algo que se iba a 0, que dependía del radio, entonces
los dos daban 0. Y después teníamos que si, ¿cómo es? Que si los ángulos, si los límites dependían de θ, o sea, si el límite de esto nos quedaba algo que dependía de θ, entonces no había límite. Ahora, este paso de acá no lo teníamos. No lo habíamos usado y ni siquiera está dado así en el práctico, pero si les sirve lo pueden usar. ¿Sabes? Y pasa porque, en verdad, porque la función no depende de θ, no porque el límite, no es porque en el límite no aparezca θ, es porque en la función mismo, cuando hacemos cambio de polares, el ángulo no aparece. ¿Está? Sale observando el 4A. ¿Está? A ver. Okay. Si no aparece el θ, a ver, si el θ no aparece acá, ¿tá? Una cosa es que el θ no aparezca acá y una cosa es que no aparezca acá. Hay una diferencia. Una cosa es que el límite no dependa de θ y otra cosa es que la función no dependa de θ. Acá, si la función no depende de θ, entonces el límite de la función va a ser el mismo que el de acá. ¿Tá? El 4A es un sí solamente sí, no dice nada. Lo otro, a ver, lo voy a separar para que lo tengan las dos cosas bien claras. Acá, voy a hacerlo así, acá se cumple porque la función no depende de θ. ¿Ah? La función no depende de θ. Ahora, en los otros casos que vimos, lo que pasaba es que el límite no dependía de θ, pero la función sí. Lo voy a poner en el pizarrón así, para que les quede. Lo voy a separar. Así. F de xy, como siempre. Va de R2 en R. En verdad una bola. Entonces lo que hacían era hacer el cambio de variable. R es F, pero en polares. Y tienen dos resultados. Uno. Si G de R θ no depende de θ, esto es lo que están usando acá. Entonces, el límite de G de R, el θ lo ponemos para formalizar, pero en verdad no aparece, como recién. R tendiendo a 0 es igual al límite de xy tendiendo al 0, 0 de f de xy. Esto es lo que están usando ahí. Ahora, lo otro que habíamos usado es que si f de xy, lo otro que tenemos es si el límite de f de xy nos da cierto L, entonces todos los límites de polares R tendiendo a 0 son las dos cosas que tenemos. Esto fue lo que usó Natalia, es la función no dependía del ángulo, entonces el límite me dio 1, entonces el límite de la función cuando xy tiende a 0, 0 era 1. Esto fue lo que usó Natalia en el 12A. Lo que nosotros veníamos usando siempre era esto, pero al revés. Calculábamos G de R θ, veíamos que si esto, en verdad esto no nos dice nada, pero el contrarrecíproco sí, o sea que si tenemos los límites estos y no dan lo mismo, entonces esto acá no se cumple. Pero no es lo mismo. Si no lo ven, lo discutimos después de clase. El 4A dice, no sé, dice exactamente eso que dice ahí. O sea, dice que la diferencia está que el θ está afuera. No quiero entrar en eso. Al final de la clase me quedo para explicar al que tenga duda de polares
pero es una sutileza, y es que básicamente el delta que les dan ahí en el 4A sirve para cualquier tipo. No quiero entrar en eso, así avanzamos con el práctico. Al final de la clase me quedo y les explico. Por ahora tengan estas dos cosas. Y después la otra, lo de siempre, de polares, es que si G de retita es HDR por T de tita, esto acotado, y esto tiende a 0, entonces el límite de f de xy con xy de 0, 0 da 0. ¿Tá? Son los tres resultados polares, ¿tá? para que lo tengan. ¿tá? Para encontrar el límite de f de xy nos sirven estos dos de acá. O nos queda el que usamos recién, que nos era algo acotado por algo que tendía a 0, o podemos usar este si el g de retita no depende de tita. Esto pasa muy pocas veces. O sea que solo con estos dos casos podemos sacar el límite de la función a partir del límite de polares. Esto no. Esto en verdad es usamos el contrarrecíproco. Usamos para ver que una función no tiene límite, usamos que estos límites de acá dependen del tita. Después me quedo para el que tenga dudas bien del 4A. Pero bueno, ya quedó, por lo menos quedó copiado esto. Estos son los tres resultados de polares. Con estos tres hacen polares sobrados. Entonces, voy a dejar ahora esto de polares un ratito y voy a hacer el que me habían pedido que era el 13. El 13. Después de clase, si hay dudas bien de lo que dice el 4A, que no es tan trivial. Después lo comento. El 13A para el que... El 4A para el que tenga dudas me quedo después de clase y explico. Ahora vamos a hacer el 13, ¿no? Que me lo habían pedido. Y bueno, y acá tienen resultados de polares que les sirven para tener algo. Este resultado, yo no vi si nada, en verdad no vi que en la clase de Natalia, no la he visto todavía, pero bueno, fue lo que comentaron que usó. Y bueno, se puede usar, pocas veces les queda esa situación, pero bueno, y en el práctico no está mencionado ese resultado explícitamente. Pero bueno, si les sirve, se los dejo ahí. Lo que les digo. Pocas veces creo que se usa ese resultado. No sé si se podría haber hecho de otra manera. El 10, perdón, lo iba a hacer, Pedro, yo tenía ganas de hacerlo, pero me dijeron que lo habían hecho mucho. Si quieren hacemos el 13 y después eligen ustedes, si el 15 o el 10. El que les parezca lo hacemos. Hacemos este, que está medio feito. Y hacemos... Y después hacemos el 15 o el 10, el que quieran. El 15 está lindo. Yo quería entrar en el 15 porque nada, les quería hablar de un poco de topología. Pero phi de i menos phi de x sobre i menos x y phi' de x sí, igual a x. Acá estamos, las hipótesis son, esta phi, los reales en los reales, continua, bueno, en verdad no dice continua, pero es derivable, y derivada continua. ¿Tá? Y hay que ver, estas son las hipótesis. O sea, tenemos una función de reales en reales, continua, derivable, la derivada es continua, y con esa se define esta otra función que va de R2 en R. Estos son como los cocientes incrementales, ¿se acuerdan? Y esta es la derivada. Esto es, a ver, para que no se acuerda mucho, pero sí. Si phi es así, y acá tenemos un cierto x, y acá tenemos un cierto y, perdón, este valor de acá era la pendiente. Era la pendiente de este punto en este punto. Esto es phi de x, phi de y,
Eso rojo de ahí, que es f de xy, es esta pendiente. De acá a acá. Bueno, sí, imagínense que me queda recta. La pendiente es f de xy. Eso de acá. Esto de acá es la pendiente. ¿Ah? Que bueno, que tiene mucha relación con la derivada. Entonces hay que ver dónde esta función es continua. Dónde f de xy es continua. Bueno, entonces vamos a ir a eso, vamos a ir por partes. El 15, bueno, piden el 15. Pero si no me quedo después de clase y ayudo ahí con el 10 y tal vez nos da el tiempo, pero no sé. Entonces esta es la función de reales en reales. Y bueno, y esto acá es la pendiente, de esa rectita de ahí. Nada más y nada menos. Era para que estuviera más o menos despistado. Entonces, bueno, esta función definida en R2, obviamente, y lo que tiene es que acá esto es igual a X, ¿tá? Acá está definida de una forma, ¿tá? Y en el resto está definida de otra forma. O sea, acá la definimos así, y en el resto, entonces estos puntos así, lo definimos, tiene otra definición. ¿Tá? Entonces, la primera observación, ¿sí? Si X distinto de Y, si X distinto de Y, entonces F continua en XY. O sea que si agarramos un punto que no está en esta recta, vamos a hacerlo grosero, por ejemplo este de acá, un punto que no está en la recta, o sea que X distinto de Y, acá la función es continua. ¿Por qué es continua? Porque hay toda una bolita acá, alrededor, que no intersecta lo rojo, y acá la función siempre vale en azul, en el circulito aquel, en esto, la función siempre vale siempre les queda así, phi de y menos phi de x sobre y menos x, que es continua. O sea, en ese circulito es continuo. O sea, si agarramos un punto, ¿sí?, con las coordenadas distintas, vamos a estar lejos de esta recta. Entonces, ahí alrededor la función siempre va a valer esto, y ahí no vamos a tener problema, porque es una función, una recta, debido a algo que no se anula. En esta cosita acá no se anula. Entonces, ahí no tenemos problema. ¿Sí? ¿Eso me lo creen? ¿Lo tienen claro o no? Acá alrededor la función siempre toma estos valores, porque los y son siempre distintos de x. ¿Tá? Y bueno, y esto acá es continuo. Cuando está lejos de la recta, esto es continuo. Porque esto de abajo no se anula, es algo continuo, lo de arriba es continuo, todo precioso. Bueno, entonces lo importante es lo que pasa en la recta. Esto es algo que se usa mucho. Si ustedes tienen dos definiciones, esta de acá arriba es continua. Lo que pasa es que no está definida cuando estas dos cosas son iguales, pero en el resto es continua. Entonces los puntos que estén acá, ¿tá?, van a ser continuos porque alrededor todos valen esto. ¿Tá? Es simplemente esa idea. Si agarramos un punto y distinto de x, va a haber un entorno donde la función siempre vale esto, y esto es continuo porque lo de abajo no se anula, estamos lejos de esta recta, que acá son los problemas, estamos bárbaros. Entonces ahí es continuo. El problema es qué pasa cuando y es igual a x. ¿No? Esto es más bien es una observación. ¿No? Y el trabajo está para ver en qué pasa con igual a x. Si tienen dudas hasta acá me van preguntando. Entonces, hasta acá vamos. ¿Tá? El problema es en el resto.
problema, o los puntos que no sabemos si es continua, es en los XX, o sea, en la parte roja. En esta parte roja no sabemos si es continua, ¿no? Porque no podemos hacer esta misma idea de, bueno, nos agarramos un entorno donde siempre vale tal cosa que es continua. Si ustedes agarran entornos acá, en algunos lugares vale este, en algunos lugares vale este. Van pegando funciones. Acá no pasa. Entonces el problema es en los XX. Ahí hay que ver si esto de acá es continuo o no. ¿Ah? Entonces, ¿qué es ver que es continuo? Ahí. Es ver que el límite es lo mismo que como está definida en la función. ¿Ah? F continua en esos puntos, en los puntos de la recta roja esa que daba problemas, si solamente sí, el límite de f de xy. Bueno, vamos a ponerle otro nombre, x0, x0. Si nos acercamos a ese punto y nos da lo mismo que la función en x0. Eso es lo que dije al principio de la clase, que bueno, la continuidad está dada por esta propiedad, de que el límite lo podemos pasar para adentro. Y bueno, la idea es que si nos acercamos, y hacemos el límite y si vamos evaluando cerca, nos da lo mismo que simplemente evaluar en ese punto. Eso es justamente que sea continuo. Entonces hay que comprobar esto, hay que comprobar que en un punto con dos coordenadas iguales, si hacemos el límite a ese punto es lo mismo que evaluar la función ahí. Si tienen, y esto es, otra vez, lo de arriba, límite de xy, xy tendiendo al x0, x0, igual a y' de x0. Podemos poner la definición. Lo bueno a repetir, teníamos la recta roja donde había problemas, queríamos ver si en esos puntos, que es cuando y igual a x, o sea, las dos coordenadas iguales, si en esos puntos esta función es continua, lo que hacemos es ver que si nos acercamos, o sea, si hacemos el límite a ese punto, es lo mismo que evaluar en el punto. Evaluar en el punto es phi' de x0. Esto nos lo olvidamos por un ratito, lo vamos a usar un montón. Acuérdense, continua, derivada y derivada continua. Precioso. No hay lío. Pero entonces hacíamos un dibujito acá, así ya me quedo. Tenemos el dominio. Tenemos acá. Y acá está nuestro x0, x0. Y queremos ver, para que sea continuo acá, agarramos un punto cualquiera, para que sea continuo acá, el límite, cuando nos acercamos a ese punto, tiene que ser lo mismo que evaluar la función en el punto. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a buscar que estas dos cosas sean iguales para ver que esto es continuo acá. Bueno, si los perdí, díganme. No sé cómo van. Pero bueno, vamos a estudiar continuidad en estos puntos y entonces lo único que vamos a ver es que el límite de acercarnos a esos puntos es lo mismo que evaluar la función ahí. Solo eso. Mucha palabra para tan poca cosa. Bueno, entonces, en el resto de los puntos ya sabemos que es continua, el argumento que dije al principio, porque ahí estamos lejos de la recta y bueno, estamos tranquilos, siempre vale esto, ¿no?, en un entorno. Entonces ahí está todo bien. El problema son en estos puntos de acá, que voy a escribir lo de abajo. Bueno, todavía vamos, bien. Entonces, pues Matilde lo hizo este ejercicio. Qué presión. Quiero ver que phi de x0 es igual, la función evaluada acá, phi', nos da phi' de x0. Quiero ver que esto sea igual al límite con x tendiendo ahí. Ya, cualquier cosa. Con xy tendiendo a x0, con xy
extendiendo a x0, x0 de f de x0. Esto es lo que quiero ver. ¿Ah? Evaluar la función me da esto lo mismo que aquel límite. Y acá ya lo hago. ¿Ah? Sobre y menos x. ¿Ah? Quiero ver que si me acerco por las cosas azules estas, por las cosas feas, ¿ah? Quiero ver que ese límite, si me acerco así por la parte donde está definida de la otra manera, ¿ah? Me da límite. Quiero ver que ese límite, me acerco por acá, con puntos con coordenadas distintas, quiero ver que me dé lo mismo que evaluar la función a n, etc. Entonces, ¿qué hago acá? Esto tal vez se lo freno. Vamos a ir a trabajar con la definición. Vamos a ir exactamente con la definición ¿cómo es? De continuidad o de límite. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a ver es que, voy a hacer este dibujo más grande. Voy a hacer más grande. Si acá tenemos x0, x0, acá en esta recta era como estaba definida ahí, voy a ver que hay un delta, voy a ver que para cualquier epsilon, para todo epsilon mayor que 0, esto es trabajar exactamente con la definición, existe un delta, que va a ser este de acá, si esto fuera un círculo bien hecho, esto delta, ¿está? Tal que f de xy sea muy parecido al prima de x0, valor absoluto, esto es al menor que epsilon, para todo xy, la bola de centro x0 y radio de esto. Mucha palabra para poca cosa. Lo que estoy diciendo es que si me dan un epsilon cualquiera, yo puedo encontrar acá un radio, ¿tá? En el que todos los puntos de este radio, si los evalúo, ¿tá? Me da más o menos el valor de acá, ¿tá? A menos de ese epsilon. Agarro cualquier punto. O sea, me da, no sé, una distancia, un medio. Entonces, te doy una bola en la que se evalúa acá siempre la función vale lo que vale en este punto, más o menos un medio. Esa es la definición. ¿Ah? Esta es la definición de continuidad, si se quiere. ¿Ah? Entonces vamos a ver eso. ¿Ah? Eso es lo que queremos hacer y es lo que no se le puede ir de la cabeza. ¿Ah? Vamos a encontrar acá un lugarcito donde esto sea más chico que epsilon. ¿Ah? O sea que si evaluamos en cualquier lugar acá, me da lo mismo que evaluarla acá, más o menos ese epsilon. ¿Ah? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? El tema es que el pizarrón es chico, por eso, lamentablemente, querría tener más cosas escritas al mismo tiempo. Pero no puedo. Entonces, vamos a ver eso. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es esto de acá. ¿No? Vamos a usar valor medio, teorema de valor medio, para decir que es la derivada de c con c perteneciente a x. Ya voy con el dibujito, a ver si, por teorema de valor medio. Básicamente lo que estamos diciendo es, imagínense que fuera una parábola, ¿está? Entonces estamos diciendo que si acá tenemos x, y si acá tenemos y, este valor yo les había dicho que era la pendiente,
En este caso, está acá. Esto sería, la pendiente de esto sería el f de xy. ¿Tá? Entonces hay un punto entre medio, ¿tá?, cuya derivada es esta misma pendiente. Hay un c acá, un c, ¿sí?, con derivada phi' de c igual a esa pendiente. ¿Se acuerdan de eso de valor medio o no? Era justamente esta idea. ¿No? Era, bueno, si acá hay una pendiente cero, en algún punto, cuando vaya de este punto a este punto de acá, va a haber algún punto con la derivada igual a esta pendiente. No. No. Vale, la idea era justamente esto, es nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero en algún momento de esas vueltas alguien va a tener que tener la misma pendiente que acá. Si quieren otro dibujito, otra manera, el mismo dibujito, pero la misma idea. Tienen X, tienen Y. Esto es phi, función. Entonces hay un puntito acá. La pendiente sería esto. Entonces hay un punto acá, un C, con derivada igual a esa pendiente. Esto sería la derivada acá, phi' de C, es lo mismo que hacer esta cuenta que es hallar esta pendiente. Eso es lo que estoy diciendo, y ese punto está entre X e Y. No, es para mí súper intuitivo con los dibujitos estos ver lo que está pasando. Pero no hay manera de llegar de X a Y sin en algún momento tener esta pendiente. ¿No? Si arrancan con pendiente más grande, en algún momento tienen que bajar, entonces van a tener esta pendiente. Entonces, esto de acá, esto, va a ser phi' de C para algún C en XY, va a ser, y ahí ya empieza a aparecerse un poquito acá. Esto de acá va a ser la derivada de algún elemento, ¿sí?, de algún puntito que no conocemos, pero que está en X, entre X e Y. Entonces, cambiamos esto de acá, esto es el cociente incremental, pero lo podemos ver como la derivada de algún punto entre medio, que no sabemos cuál es. Pero phi' de C. Con C, C perteneciente a, acá supongo que X es el más chico, pero entre X e Y básicamente, por teorema de valor medio. Y ahora vamos a este dibujito de acá, que es este era el de phi. Esto es la función. ¿Qué estamos diciendo? Que la función acá vale la derivada, la función acá en xy vale la derivada de un punto que no sabemos cuál es, pero que está entre x e y. El valor de ese punto es más grande que este y más chico que este, o viceversa. Bueno. Hasta ahí. Es un ejemplo, Acá estoy viendo, a ver, el ítem 3. Acá, porque hay un tema con esta función. O sea, en esta función ahora yo borré la definición, pero evaluábamos phi, lo evaluamos en x y en y. O sea, agarramos este punto y acá evaluamos la función esta, que va de reales en reales. Después agarramos este punto, evaluamos la función y hacemos esa pendiente. O sea que si nos dan un punto acá, lo que hacemos es mirar los dos puntos acá, en esta función que va de reales en reales, le calculamos la pendiente y ese es el valor. Eso es lo que hace esta función. Para cualquier punto de acá, si distintos, los miro en esta gráfica. Esto es, imagínate, 3 y 2, miro el 2 y el 3, veo cuánto vale la pendiente y ese es el valor de esta función. El valor que le asigno a ese punto de 2 coordenadas. A cada par de coordenadas le doy la pendiente mirando los puntos en la función de reales en reales. Los perdí medio. Es que es medio de entreverado. Sí, es entreverado. Y más que medio.
Pero lo que hacemos es, tenemos esta phi que va a dar reales en reales, entonces nos dan 2 puntos, 2 coordenadas, 2 y 3. Agarramos, miramos el 2 acá, el 3 acá, miramos la pendiente, la función, y ese es el valor que le asignamos a este par. O sea que a este par de 2 valores, miramos la pendiente y es el valor que le asignamos en la función. ¿Ah? Otra manera de verlo, usando el teorema de valor medio, es a cada par de puntos, ¿tá? Agarro un valorcito que está entre ellos dos, por ejemplo, entre 2 y 3, si esto fuera 2 y esto fuera 3, sería medio raro el dibujo, pero agarro un valorcito entre ellos dos y la derivada de ese punto va a ser el valor de la función. Si se entiende eso, para mí ya sale. O sea, a cada par le damos el cociente incremental, o sea, miramos la pendiente de los 2 puntos acá en la función. Esto es phi, que va de reales en reales. Entonces nos dan 2 puntos, miramos el cociente y se lo asignamos. Eso, por teorema de valor medio, es lo mismo que la derivada de un punto que no conocemos, pero que está entre estos dos. O sea que la función acá es la derivada de un punto que es mayor a x y menor a y, o al revés. El punto verde este, ¿cuál es? Este es el xy. Esto es xy. Con x distinto de y. Entonces, para ver cuánto vale la función acá, pongo el x acá, pongo el y acá. Los dos son números reales. Esto es un número real, esto es un número real. Miro acá, los miro en la función que va de reales en reales, que me dieron al principio. Miro cuánto vale cada punto, hago así la pendiente, y ese es el valor que le asigno a ese par. Está medio, tal vez entre verón. No, hay más de una. O sea, podría haber más de una, pero imagínate que o sea, si fuera constante, o sea, si esto fuera una recta, cualquier punto entre medio tendría la misma derivada. Si esto fuera una recta así, agarras 2 puntos y siempre el cociente te da lo mismo. ¿Sí, Agustín? Lo que sabemos es que es la derivada de un cierto c, podría haber más de un c, pero de un cierto c que está entre x e y. Y ahora ya esto sale. Si se entiende esto, para mí esto sale, porque acá lo que estamos viendo es en estos puntos agarramos la derivada, ¿sí? En estos de acá agarramos la derivada del punto, y en los que tienen coordenadas distintas agarramos la derivada de algo que está entre los dos. Pero bueno, cuando x e y se empiecen a acercar, este c se va a apretar y va a terminar siendo xc. O sea que acá vale, si evaluamos acá, la función vale la derivada en x0. Y ahora, si nos empezamos a acercar con otros xy, si empezamos a tender a x0, x0, este entorno se empieza a achicar, y este c que elegimos, esto se empieza a achicar hacia x0, el c que elegimos termina siendo x0. H, no sé qué es H. Estamos. ¿Qué es lo que nos entiende? ¿Cuál es la duda? Sabés por teorema de valor medio. Me olvido de eso, Daniel. Pero si algo no se entiende, me dicen. Sí, bueno, ya veo que hay cosas que no se entienden. Pero pasa que es medio raro. Pero, a ver, la idea es esa. Nos dan 2 puntos. Nos dan 2 puntos. ¿Cuánto vale f de x y? Bueno, agarro estos 2 puntos, 3 y 5, los pongo acá en esta función que da reales en reales. Miro así, uno va a estar acá, el otro me va a dar así. Miro cuánto me da la pendiente. Y ese es el valor que le asigno. Si lo evalúo en estos puntos, bueno, pasa que tengo uno solo. Entonces no puedo hacer ese argumento de agarrar los 2 puntos y mirar la pendiente. Entonces lo que hago es la derivada, que es lo más parecido a una pendiente que tenemos.
Esta es la phi que me dieron, que va de reales en reales, continua, derivable y bla, bla, bla. ¿Tá? Si me entienden, después ya sale, porque la derivada es continua, entonces está pronto. Lo voy a. Pero quiero que entiendan la idea. Si entienden la idea, el remate, creo, en verdad no les prometo nada, pero para mí es más sencillo. Lo voy a escribir para tener un poquito más de espacio. Estoy escribiendo lo mismo. P' de C. De C a F' de X. Y este C no lo conocemos, pero C pertenece a X. O sea, está entre X e Y. Bueno, el nombre del práctico ya creo que se sabe. Se debería saber. Si esto es igual ahí, sí, X. Bueno. Entonces lo que hacemos es. A ver si. A ver. Diego. Vamos, fuerza, Diego. La primera parte de la función original es la pendiente, claro. Y lo que estaba acá era la pendiente, era a dos puntos distintos, me das dos pares distintos, te doy la pendiente mirándolos en la función phi. A mí me dieron phi y definí otra función, phi que va de R en R. Definí otra función que va de R2 en R, que lo que hace es a los puntos distintos le asigna la pendiente mirándolos en la función phi. Vamos. Claro, lo que decía esto de acá, lo que había antes, que decía phi de y menos phi de x sobre y menos x. Esto es lo que estaba acá, es la pendiente, justamente. Supongo que eso lo saben, es la pendiente del. Miramos el x y el y, miramos la pendiente y eso es este valorcito de acá. Restamos la altura, dividimos sobre la base y ya está, ¿no? Este largo es y menos x, esta altura es, ¿sí? Si miran en un triángulo así, la altura es phi de y menos phi de x, la base es y menos x, bueno, y eso nos queda la pendiente. Bueno. Bueno. Sí, tal vez no lo tenían tan claro eso. Pero lo que estaba acá es, para x distinto de y, le doy la pendiente entre x e y. Los miro los dos son reales, los miro acá, y le asignaba la pendiente. ¿Qué era el numerito ese? La base sobre la altura sobre base. Y sí, no sé si bueno, en lo posible sí, estaría bueno que sí. Igual, a ver, esto sí, hay cosas, a ver, vamos a más o menos poner las cosas claras. Que esto es la pendiente, que lo que estaba acá antes, el valor de esto, es la pendiente, esto lo tienen que saber, en cálculo 2. O sea, la pendiente es, miramos el y, miramos el x, phi de y menos, acá, esta es la función phi, acá está phi de y, y acá está phi de x. La altura es phi de y menos phi de x, y la base es y menos x, y esta es la pendiente. Esa pendiente es lo mismo, por teorema de valor medio, que la derivada de algún punto entre medio. Es lo que estoy diciendo. Si agarro phi de x, si agarro x e y miro esta pendiente, está acá, es lo mismo que la derivada de algún punto entre medio. Miren, este punto acá va a tener como derivada, que es la noción de pendiente localmente. Esta derivada va a ser lo mismo que esta pendiente acá. Eso es lo que nos dice el teorema de valor medio. Entonces, esa cuenta que estaba, que era básicamente la pendiente, lo podemos ver como la derivada de un punto que está entre los dos. Gracias al teorema de valor medio. Bueno. Belén, no. Si fijas uno de los dos, estás. En verdad estás. No está. Eso no basta. No basta con fijar uno de los dos.
Porque es hacer un límite, es acercarte por acá, o por acá, o por acá, o por acá. Igual era la primera idea, la primera aproximación. ¿Entendés? Te estás acercando por rectas que no son todo. Sí, pero igualmente, porque está fijando un x0 acá y decir, bueno, me acerco por acá, siendo y a x, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No lo hicimos nunca. Cuando hayamos límites no lo podemos hacer ahora. No podemos fijar uno de los dos y hacer que el otro tienda a ese. No basta. Bueno, yo creo que el remate va a ser, no sé si va a ser tan claro. ¿Ah? El remate es, ya veo que si les hablo de esto creo que los mato. ¿No? Lo que quiero decir es, le voy a poner, cuando xy tiende a x0, x0, f de xy, me va a dar, si me estoy acercando del 0, 0, voy a estar haciendo la derivada de un punto que va a estar, estos dos de acá se van a empezar a achicar, porque cada vez van a tender a lo mismo. Entonces, el C va a estar entre dos cosas iguales y va a terminar siendo π' de x0. Porque si miran acá, o sea, x e y van a empezar a hacer lo mismo. Lo que estoy haciendo es x e y, cuando los tiendo a x0, x0, se empiezan a acercar acá, y en CS no le queda mucha opción más que, ¿sí? Si x0 está acá, por ejemplo. Cuando xy tiende al x0, x0, lo que pasa es que x tiende a x0 y también se acerca. Se empiezan a acercar. El punto entre medio, ¿sí? Cuya derivada era el valor de la función, no le queda otra opción que ser x0. C va a tender a x0. Entonces, esto de acá, phi' de C, va a tender a phi' de x0. A ver, C. No, esa pregunta no. Bueno, voy de nuevo, y ya veo porque está medio complicado. Intento una última vez, y si no, no pasa nada. Si alguien tiene dudas, quiere saber más en detalle, lo hacemos al final de la clase. Pero las cosas que tienen que saber, por lo menos lo intuitivo, tiene que estar. ¿Qué tiene que ser? Que tenemos una función, lo voy a hacer así. Lo que tienen que saber es, esto es lo que tienen que saber seguro. Nos dan una función, de reales en reales. Esto nos dieron, que hace unas cosas acá, una función cualquiera, continua, derivable. Nos dieron una función así, esta phi, y con eso definimos otra función, que lo que hace es, si tengo dos pares distintos, vos me das dos números cualquiera. Si son distintos, vengo acá, pongo x, pongo y, miro cuánto vale phi de x, miro cuánto vale phi de y, y el valor de la función es esta pendiente. La pendiente de esto termina siendo lo que me doy. O sea, me das dos puntos, los miro acá, miro la pendiente y ese es el valor que te retorna esta función. Eso formalmente es phi de y menos phi de x, que es la altura, sobre la base, que es y menos x. O sea, si me das dos puntos distintos, te doy la pendiente, ¿sí?, de la recta que va de uno a otro. O sea, del phi de x de uno al phi de y de otro. Si me das el mismo punto, te doy lo más parecido que tengo, que es la derivada en ese punto. Así se define la función. O sea, si me das un punto solo, o sea, dos puntos que en verdad son el mismo, bueno, te doy la derivada de la función. Si me das dos puntos distintos, vengo, los pongo en la recta y hago la pendiente. Así está definida. Por teorema de valor medio, esta pendiente de acá es la pendiente, o sea, es la derivada de algún c que no conocemos, pero que está por acá, que está entre medio de los dos. Ahí va a estar
la derivada. O sea, phi de c está ahí, y su derivada va a ser igual a la pendiente roja S. Eso es por teorema de valor medio. O sea, por teorema de valor medio, esto de acá, teorema de valor medio, es la derivada de un punto que no sabemos cuál es, pero que está entre x e y. Entonces eso es lo que usamos. ¿Ah? Esa es la idea. Cuando x e y tienden a x0, x0, ¿ah? Este c, estos se empiezan a acercar entre ellos porque van a tender al mismo punto. ¿Ah? Entonces, lo que va a pasar es que el cs no le va a quedar otra cosa que ser x0. Entonces, si tiendo a x0, x0 me va a dar justamente la derivada de x0. ¿Ah? Entonces se continúa siempre. ¿Ah? Entonces, el límite con xy tendiendo x0, x0, si me acerco a un punto, lo que va a pasar es los xy, estos se van acercando acá al x0, x0, y lo que vamos viendo en el dibujo es que estos se acercan entre sí, ¿ah? Se empiezan a acercar, acercar, acercar. Entonces el cs, que es el número entre medio, va a tender al x0. Entonces si hago esto de acá, me queda phi' de x0. ¿Ah? Porque lo que estoy viendo es que c, esto es muy entre comillas, pero que c, como está entre x e y los dos xy tienden a x0, x0, el c tiende a x0. Esa, entre muchas comillas, pero es lo que está pasando. ¿Ah? Entonces es continua en x0, x0. Si alguien después de clase quiere ver cómo se formaliza bien esto, ¿ah? Bueno, ¿qué delta tengo que tomar? ¿Ah? En la definición de continuidad. Después de la clase me quedé y se explico bien, porque si no va a estar difícil. Si no, no vamos a poder seguir. ¿Ah? Bueno, espero por lo menos haberles dejado un ruido. Un ruido tienen que tener. Esto es la pendiente, que la pendiente es lo mismo que la derivada de algún punto que está entre medio de esos dos, por teorema de valor medio, y bueno, por ahí se encarga. ¿Ah? No, yo mejor, yo no voy a decir que puede ir o no puede ir para un parcial, algo que sería fatal. Pero bueno, ustedes como estudiantes saben más o menos que de los ejercicios de práctico qué nivel más o menos hay en el parcial. No voy a decir más que eso. Entonces, era continua en todos los puntos. ¿No? Si, a ver, lo que les digo, hay cosas como el teorema de valor medio, que lo tienen que acordar, ¿no? que lo que estaba escrito ahí era la pendiente de, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Esas cosas de cálculo 1 tienen que estar, por favor. Si no se las acuerdan, repásenlo. Entonces vamos con el ejercicio 15 para terminar con algo más. No prometo nada. Bueno. A ver. Bueno, está. Lo que les digo, que tenga dudas, si hay gente que tal vez está mejor y quiere ver cómo se soluciona bien el ejercicio, le doy la solución bien formal al final. Por lo menos la idea intuitiva tiene que estar. Entonces vamos con el 15, que es más lindo. F de Rn, y bueno, ya cuando arranca en Rn en Rm, da miedo, pero no pasa nada, es continua. Sí, solamente sí. Para todo abierto. Cada vez abierto. De hecho, al que le interese un poco más de matemática, esta es la verdadera definición de continuidad para topologías en general. Una función es continua, sí, pero imágenes de abiertos es abierta.
Y después de esto se deduce la definición que trabajamos en la fin. Pero bueno, parece, da más miedo de que es. Vamos a hacer el implica, ¿no? Vamos a hacer dibujitos y van a ver que no debería dar mucha cosa. Entonces tenemos, ¿no? Vamos a trabajar los dibujitos en R2, pero bueno, lo que vamos a hacer va a servir para cualquier dimensión. Entonces por acá tenemos A, la función va de acá a allá. Bueno, es abierto, entonces bueno, el borde obviamente no está incluido. Esto es A. Y acá tengo algo que no sé que es abierto todavía, que es f a la menos 1 de A. O sea, son los puntos que si les aplico f van a parar ahí. Entonces los puntos que cuando le aplico f van a A. Para todo abierto, esto, A está en Rm. Si está en la imagen, es un abierto de la imagen, y miro que la preimagen también es un abierto. Bueno. Entonces, hasta ahí, si se pierde con este dibujito, avísenme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que para todo abierto, vamos a fijar un abierto, dado A abierto, quiero que f menos 1 de A sea abierto. ¿Ah? Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué significa que esto sea abierto? Esto de acá. Bueno, esto de acá. ¿Qué significa que f menos 1 va a ser abierto? Que todos los puntos sean interiores. Sí, solamente sí. Para todo, vamos a ponerle x perteneciente a f menos 1 de A. X es interior a f menos 1 de A. O sea, lo que quiero demostrar es que si agarro un punto en f a la menos 1 de A, entonces es interior. O sea, puedo agarrar una bolita. Eso es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que esto es abierto. ¿Qué significa eso? Que si agarro un punto, puedo hacer una bolita que esté todo contenida ahí. No importa, Agustín. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Quiero demostrar que f a la menos 1 de A es abierto. Fijado abierto. Quiero que esto sea abierto. Esto es abierto, si agarro cualquier punto y es interior. O sea, tengo una bolita contenida ahí. ¿Ah? Entonces lo vamos a hacer para un X y ya está. Y con eso va a quedar. Vamos a agarrar un X acá. Vamos a agarrar un X a la preimagen, o sea que si le aplico F va a estar acá. Y vamos a ver que es interior. El dibujito es, tenemos un abierto en la imagen. Queremos que la preimagen, o sea, los puntos que si le aplico F van a parar acá, que eso sea abierto. O sea, para todo abierto, esto es un abierto, quiero que la preimagen, los puntos que si le aplico F van acá, quiero que eso sea abierto. ¿Qué significa que esto sea abierto? Significa que si agarro cualquier punto acá, es interior. Entonces eso es lo que quiero demostrar, que si agarro un punto acá, es interior. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces voy a demostrar esto de acá. Voy a demostrar que dado un X acá, X es interior a F a la menos 1 de A. Entonces, dado X perteneciente a F a la menos 1 de A, sé que F de X pertenece a A, obviamente, o sea, agarro un punto, el F de X va a estar por acá. Después A es abierto, entonces este punto es interior, o sea que puedo agarrar una bolita que esté contenida en A. Entonces, con A abierto existe, voy a poner epsilon mayor que 0, ¿sí? Hay que la bola, el centro f de x
el radio de epsilon está contenida en A. Agarro un punto en la preimagen, le aplico la función, está en A por definición. A es abierto, las hipótesis, dado un abierto, quiero que su preimagen sea abierta. Entonces, f de x de A, que está en A, va a tener una bolita de radio de epsilon contenido ahí, porque es abierto. Y bueno, entonces por continuidad, esta es la definición de continuidad. Vos me das una bola, yo te doy un delta. Entonces, por continuidad, existe un delta mayor que 0, al que sí, voy a poner otro nombre, sí pertenece a la bola de centro X y radio delta, f de i pertenece a la bola de centro f de X y radio Y. O sea, bueno, agarré un punto, me dieron un abierto, agarré un punto en la preimagen. Quiero ver que es interior, porque quiero ver que esto es abierto. Entonces, ¿qué hago? Le aplico la función a ese punto, me da un puntito acá. Ese punto está dentro de un abierto. Entonces, hay una bolita de centro epsilon contenida acá. Ahora, por continuidad, lo que nos dice la continuidad es que para todo epsilon hay un delta de este lado. Hay así un delta. Tal que esta bola de acá, cuando le aplico f, va a eso. Y eso es justamente lo que quiero. Hay un delta, tal que cualquier punto de acá, cuando le aplico f, va a parar a A. O sea que hay una bolita que está contenida en la preimagen de A alrededor de X. ¿Qué dice a lo último? No sé dónde dice. F a la menos 1 no es continuo. No tiene por qué ser continuo. Lo que es continuo es f. Y f lo que nos dice es, para todo epsilon mayor que 0, si vos me das un x y su f de x, para todo epsilon mayor que 0, hay un delta acá, para que los puntitos cercanos acá los mando a esta vuelta. Sí, esa es la definición de continuidad. Si me das un x y un f de x y me das el epsilon, yo te doy el delta, tal vez sí. Si miramos acá, vamos a parar esa vuelta. Entonces es eso. Agarramos un punto acá, le aplicamos f, está dentro de un abierto, entonces hay un epsilon ahí adentro, o sea, hay una bolita de centro x y radio epsilon, de centro f de x y radio epsilon, contenida en A. Y por continuidad, entonces hay un delta, para que toda esta bola de acá va a parar a esa de ahí. Y ya está. Entonces de acá, lo que concluyo es que existe delta mayor que 0, lo que me dice ahí, lo escribí bien, existe delta mayor que 0, tal que los puntos de esta bola, o sea, los f, o sea, si le aplico f a cualquier punto de acá, está contenido en la bola de centro f de x y radio de x. Me quedó medio espantoso, pero lo que me está diciendo es, todos estos puntos de acá están en la preimagen de A. Existe delta en 0, ese mismo delta, tal que la bola de centro x y radio delta está contenida en esta menos 1. ¿Qué era lo que quería? Ver que x es interior a A. Y esto queda demostrado. X es interior a f a la menos 1 de A. Perdón. ¿Cómo? Si x no sé de qué x tendiendo a. ¿Me podés repetir la pregunta, Daniel? Voy a lo último. Voy de nuevo. Agarramos un punto acá. Tenemos A abierto. Agarramos un punto en la preimagen. Queremos que la preimagen sea abierta. O sea que un punto acá tiene que cumplir que es interior a f a la menos 1 de A. Cualquier punto acá es interior a f a la menos 1 de A. Eso significa que esto es abierto. Perfecto. Entonces agarramos un punto y le aplicamos f. Entonces nos da un punto en A. Como A es abierto, acá sí hay una bola. Como A es abierto, hay una bola, hay que f de x, ¿sí? Centro f de x en radio epsilon está ahí, ¿no? Porque es interior. F de x es interior a A, porque A es abierto. Ahora, por continuidad,
lo que tenemos es que, dado ese épsilon, hay un delta, tal que si agarramos, ¿sí?, puntos en esta bola de centro X y radio delta, está en la definición exactamente de continuidad, dado un épsilon, hay un delta, tal que si agarramos puntos acá van a parar esa bola. Entonces ya está, porque todos estos puntos de acá van a parar a esa bola. O sea que todos estos puntos de acá están contenidos en f a la menos 1 de a. O sea, esta bola no puede hacer así. A esta bola lo que estamos diciendo es que continuidad me dio un delta. Ese delta no puede hacer esto. ¿Ah? No pasa. Porque justamente lo que me dice es que si le aplico f van a A. Entonces están en la preimagen de A. Esto no puede pasar. Ese delta que me da la continuidad, ¿ah?, me sirve porque cualquier punto de ahí va a parar a A. Entonces está en f a la menos 1 acá. Sería, o sea, a ver, agarro un punto, yo le puse x, a eso le aplico f de x, a ese único punto. ¿Ah? Después, ahí lo único que uso primero, A abierto, entonces f de x está en A, como está hecho esto, o sea, agarro un punto acá, si le aplico f cae en A es abierto, entonces hay un entorno alrededor de ese punto, después por continuidad, hay un delta, tal que si pertenece a esta bola, f de i está acá. Esta es la definición de continuidad. Entonces lo que me está diciendo es que si pertenece a esta bola, f de i pertenece a A, porque está en esta bola que está en A. Si pertenece a esta bola, f de i pertenece a A. Entonces, i está en f a la menos 1 de A. Y si pertenece a esta bola, i está en f a la menos 1 de A. Entonces, es lo que estoy diciendo acá. Hay una bola donde todos los puntos, los que le llamé i, son preimágenes del conjunto A. ¿Sí? Hay como una ida y vuelta. O sea, paro acá, aplico f, esto es abierto, hay una bolita acá, después por continuidad me consigo una bola acá. La continuidad me dice que todos estos puntos van a parar ahí, entonces todos estos puntos están acá. Porque si les aplico f van a caer ahí. Bueno, me alegro eso haya entendido. Y la vuelta, no sé cómo estamos del tiempo, no, ya estamos sobre la... La vuelta es muy similar. La vuelta es muy parecida. Hago la vuelta y así, no sé si hacer el B o hacer el recíproco, elijan ustedes. Les comento uno de los dos y ya está. ¿Hago esto o hago la parte B? Y ya con eso ya. La parte B. El recíproco lo sacamos. La parte B es la más fácil. ¿Qué pasa en la parte B? Me dice lo mismo, exactamente lo mismo, pero con cerrados. La parte B me dice esto mismo, pero para todo B le pone B cerrado, f a la menos 1 de B es cerrado. Entonces, no sé qué hice el borrador. Fija, agarro una hoja cualquiera. No sé, mi cosa me dice. Si quieren, para que tenga dudas, me hago el recíproco después. Claro, como dice el compañero, en la parte B tomo el complemento. Porque, ¿se acuerdan? Lo voy a poner acá. A abierto, sí, solamente sí, al complemento cerrado. Entonces hay una relación 1 a 1. Para todo abierto hay un cerrado y para todo cerrado hay un abierto, que es un complemento. Entonces, que para todo abierto se cumpla esto, significa, esto es lo mismo, sigo esto de acá. Lo sigo acá. Que para todo abierto se cumpla esto, significa que para todo B cerrado
f a la menos 1 de B complemento es abierto. ¿Sí? O sea, en vez de poner A lo puse como el complemento de un cerrado. O sea, cambié A por el B complemento. Entonces, A abierto es el complemento de este B. Entonces, para todo B cerrado, su complemento, ¿tá? Esto acá, la preimagen es un abierto. Acá lo que usé es que todo A es el complemento de un B con B cerrado. ¿Tá? Y acá volvemos a hacer lo mismo, que esto sea abierto significa que el complemento es cerrado. O sea, ser abierto es lo mismo que tu complemento sea cerrado y viceversa. Entonces cambio esto por abierto, lo cambio esto, le pongo un complemento allá y te digo que esto es cerrado. ¿No? Y acá, ¿no? Acá es simplemente un dibujito. ¿No? ¿No? Si ustedes tienen B, acá, B, en rojo tienen B complemento. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la preimagen? Bueno, también se van a complementar. O sea, si acá está f a la menos 1 de B, o sea, si estas cosas van a parar a B, todo el resto va a parar a B complemento. Entonces todo acá va a ser f a la menos 1 de complemento. O sea, si tienen acá un B, sea un conjunto cerrado o no, en este caso cerrado, pero no importa. Tenemos un conjunto y su complemento, ¿qué pasa con las preimágenes? A través de una función. Si esto va a parar a B, todo el resto va a parar a B complemento. Estas dos cosas son complementarias. Lo que estoy diciendo es que f menos 1 de B complemento, que esto es lo que va a parar a B complemento, es el complemento de esto de acá. Esto de acá es igual a f a la menos 1 de B. Y ahí queda el ejercicio. BC, no sé si en el ejercicio le ponen B o C. Perdón si no leí. La idea es que la preimagen es de ser. Ah, en el ejercicio le pone C, pensé que ponía B. ¿Ah? Bueno, pasa que a mí no me gusta C porque se confunde con el complemento. Es, no sé, cosa mía tal vez. Pero bueno, si ven la letra es eso, es preimagen de cerrado, es cerrado. ¿Ah? Lo que hacen es todo abierto, lo ponen como el complemento de un cerrado. Cambiamos, lo hacemos para todo B cerrado, su complemento es abierto. El complemento de f-1, teníamos f-1 de B a la C abierto, le pusimos un complemento y fuimos cerrado. Hacemos siempre ese juego. Y después esta propiedad que es importante. De nuevo, ¿qué? ¿Qué explico de nuevo? De nuevo todo. B complementos abiertos lo cambié por B, claro. A ver, si quieren, para el borro todo, esperen que no sé qué dice. ¿Cuál es el borrador? No sé en qué momento perdí el borrador, ¿no? Ah, se cayó. Hago todo, pero sin dibujo. ¿Ah? Que lamentablemente a mí me gustan los dibujos, pero bueno. Hago todo lo más pasito por pasito y se los dejo escrito. Yo le pongo B a lo que la letra llama C, pero si no se confunde. Entonces, tenía que para todo abierto pasa esto. Entonces, para todo B cerrado, ¿no? Porque los A, ¿no? Los abiertos son los complementos de los cerrados y viceversa. Entonces, decir que para todo abierto pasa algo es lo mismo que decir que para todo cerrado, ¿no? Es abierto. A esto ya lo sabe. A lo único que cambié es esta variable acá. ¿Ah? Luego, lo que hice fue que esto sea abierto, significa que su complemento es cerrado. Que algo sea abierto es que su complemento es cerrado. Que algo sea cerrado es que su complemento sea abierto. Hacemos todo el tiempo ese juego. Entonces, que esto sea abierto es que el complemento sea cerrado.
complemento es cerrado. Y luego usé lo que dice el dibujito, es que para todo B cerrado, f a la menos 1 de B es cerrado. ¿Tá? Acá estamos usando que aquello de allá es exactamente lo mismo que esto. El complemento sale para afuera en la otra imagen. A ver. Esta es la conclusión. ¿Tá? Que una función es continua si solamente si preimágenes de abiertos es abierta y si solamente si preimágenes de cerrados es cerrada. Se agarra una imagen, se agarra un cerrado, la preimagen es cerrada. ¿El qué, Pablo? ¿El último vasito? Eso fue el dibujo que hice acá. Lo hago así. Si vos tenés, acá va F, ¿no? Si vos tenés B acá, y el resto, B complemento. ¿Qué pasa con las preimágenes? Bueno, por un lado tenés F a la menos 1 de B, o sea, todo lo que va a parar a B, lo tenés acá. Y el complemento de eso, o sea, todo lo que no va a parar a B, va a parar a B complemento. O sea que esto de acá es F menos 1 de B complemento. ¿No? O sea, se divide en dos, en las cosas que van a parar a B y las cosas que van a parar a B complemento, es lo que estamos diciendo acá. ¿No? Todo lo que no está acá, o sea, todo lo que no va a parar a B complemento, es lo que va a parar a B. Esto de acá son las cosas que van a parar a B complemento, el resto de las cosas son las que van a parar a B. Bien. Bueno. Eso es un... sí. El complemento de preimágenes sale para afuera, pero no quiero... Y con eso es la parte B. Que era que F continua, si solamente si, la preimagen en cerrados es cerrada. Y la última parte estaba bien. Sí, Agustina. Es una muy buena observación. O sea, los que eran, ¿cuáles son los abiertos y cerrados? ¿Son o el vacío o todo el espacio? Entonces, en Rn, ¿no? En Rn los que son abiertos y cerrados son el vacío y todo el espacio. Entonces la preimagen va a ser, la preimagen de uno de esos dos va a ser también o vacía o todo. Sí. Rm es abierto y cerrado, entonces su preimagen va a ser también abierta y cerrada. Entonces, ¿cuál puede ser? Bueno, va a ser todo. F a la menos 1 de B complemento. Sí, y claro, porque esto es abierto, entonces su preimagen, ya habíamos dicho, preimagen de abiertos es abierto. Y bueno, y además está acá, ¿no? F a la menos 1 de B. Estos abiertos, esto es abierto. Es lo mismo que el complemento sea cerrado. Sí, o sea, lo único que hice fue cambiar A, que era un abierto, en vez de poner que para todo abierto se cumple tal cosa. A ver, los abiertos son los complementos de los cerrados. Entonces yo digo, no sé, todos los abiertos son tal cosa, es lo mismo que decir todos los complementos de los cerrados son tal cosa. Lo mismo. Entonces lo que está diciendo es eso mismo. Para todos los cerrados, para todos cerrados, los complementos cumplen tal cosa. Es lo mismo que decir que se cumple para todos los abiertos. ¿Está? ¿Se entendió eso? Es exactamente eso. Si yo digo para todos los abiertos se cumple tal cosa, entonces para todos los cerrados, el complemento, son todos los abiertos, cumplen tal cosa. Sí, no pasa nada. El recíproco de la... Era esto de acá para allá.
recíproco de la A es esta implicancia. Porque nosotros habíamos demostrado esta para acá. Entonces voy a poner A y hago eso. Normalmente, todo resultado que tengan para todo abierto tal cosa, bueno, lo pueden hacer, lo pueden cambiar por un para todo cerrado pasa tal cosa. Sí, obviamente. Podemos ver el recíproco de la. Bueno. El recíproco de la es esto. Entonces tenemos que para todo abierto, f de la menos 1 de A es abierto. Hago el dibujito de nuevo. Menos 1 de A. Y tenemos acá. O sea, si agarramos. No, mejor no. Sin dibujito. Voy a hacer así. O sea, si agarramos un abierto, superimagen es un abierto. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo así. Dado x perteneciente a Rn, epsilon mayor que 0, la definición de continuidad. Tengo que encontrar delta mayor que 0, tal que si y pertenece a la bola de centro x y radio delta, f de y pertenece a la bola de centro f de x, radio delta. Esta es la definición. El epsilon, necesito que para todo epsilon haya un delta que cumpla esto. En el dibujo, acá para f, la f va de acá a acá, lo que tengo es f de x acá, y cierto epsilon, tengo una bola acá tengo el x, y tengo que encontrar una bola que vaya a parar ahí. Tengo que encontrar un delta, que si lo pongo acá, vaya a parar a través de f a esa de ahí, que vaya a parar ahí adentro. Pero esta de acá es abierta, o sea, esta bola es abierta. Esta bola es abierta. Las bolas son abiertas. X, epsilon, abierta. Entonces, superimagen es abierta, lo que dice. X, abierta. O sea que la preimagen de esa bola es una cosa abierta, así, media deforme. Esto sería f de la menos 1 de esa bola de ahí. Pero listo, es abierta. Entonces hay como es abierto y x está metido, ahora sí, hay un delta que como x es interior porque está en un abierto, hay un delta tal que la bola del centro de x y radio delta está contenida en f a la menos 1 de todo esto. ¿Sí? O sea, miramos la preimagen, es un abierto, no tiene por qué ser una bola. Pero si agarramos x es interior, porque esto es abierto. Entonces x es interior. Entonces puedo agarrar una bolita acá que está contenida en todo esto. ¿Qué significa estar contenido en esto? Que cuando le aplique f va a caer acá. Y eso es lo que quiero. Entonces, con ese delta, para todo y perteneciente a ese delta, es una bola que está contenida en las preimágenes. O sea que si agarro un elemento de esa bola, va a estar acá. La bola del centro f de x de la derecha. Díganme si sí, si no, si más o menos. Pero bueno, esa es la idea. Acá, a ver, las bolas son un caso particular de los abiertos. Entonces, bueno, le aplicamos esto acá. Agarramos la bola y vamos para atrás. Esta bola es abierta. O sea, la preimagen es abierta. Es una cosa grandota. Entonces, el punto de X tiene una bolita porque está ahí en el conjunto, entonces es interior, porque es abierto. Hay una bolita acá, como todo esto es abierto. Hay una bola que está contenida acá.
¿Qué significa estar contenido en todo esto? Significa que cuando le aplico F va a parar acá. Y bueno, eso es lo que quería. Hay un delta al que se agarra cualquier puntito de acá, cuando le aplico F va a ir a la vuelta. A ver, vamos de nuevo. Voy de nuevo por las dudas. Agarro un X y un F de X. La definición de continuidad es, si vos me das un epsilon, ¿va? Acá está F de X, y no sé, y esto es epsilon, ¿va? Vos me das un epsilon, tengo que encontrar una bola alrededor, un delta, para que si le aplico F van todos a parar acá. Esa es la definición de continuidad. Entonces, arranco a buscar ese delta. ¿Cómo hago? Bueno, esto es una bola, de centro f de x y radio epsilon, entonces su preimagen es una abierta. Estoy usando las hipótesis. ¿Ah? La preimagen es una abierta. Esto por hipótesis. Por hipótesis lo que tengo es que esto es abierto, entonces su preimagen es una abierta. Entonces en X, que está en la preimagen, que también si le aplico F va a parar ahí, es interior, porque está dentro de un abierto. Entonces hay una bola, hay un delta, ¿sí? Hay una bola de centro X y radio delta que está contenida acá. ¿Qué es estar contenida acá? Es que cuando le aplico F, voy a parar ahí, porque todo esto grandote es la imagen de esto. O sea, que a esta bola le aplico F, va a parar acá. Y eso es lo que quiero. Hay un delta que hace que X sea interior a este conjunto grandote. Y bueno, eso significa que si le aplico la F en los puntos de acá, van a ir a parar esa bola. Bueno, ¿hay más dudas de lo de polares del principio? De lo de el ejercicio del medio, que creo que les complicó un poquito más. A ver.